clima de la novela y, bueno, y el video como punto de partida queda estupendo porque Bajo la sombra, ya el título mismo lo delata, nos presenta una situación primera que es estar debajo de alguien o bajo la influencia de alguien, y también, como se vio en la descripción, que son algunas frases de la novela, dicho sea de paso, está presente ahí la muerte como elemento. Como introducción podríamos comentarle que esta novela, que es breve y por eso mismo quizás también contundente, rotunda, nos presenta la historia de un pintor, pero no es un pintor cualquiera. La particularidad es que se trata de un pintor de ataúdes, un artista de la muerte, como le llama uno de los personajes. Y él, bueno, se encuentra con un problema. Este problema es estar primero bajo la sombra, para hacer juego con el título, de un padre que murió y que no conoció, y otro también estar subyugado por la presencia de esta madre que vive también a su vez bajo la sombra de este padre que no está, de este hombre intelectual que está estudiando un doctorado en Estados Unidos, y que ahí se presenta a su vez un enfrentamiento, ¿no? La particularidad, bueno, entre el mundo intelectual y el de la calle. Yo quería empezar ya esta conversación, antes de hablar propiamente de la novela. Me quedé pensando, bueno, en esos días de Feria del Libro que pasaron, con un comentario de este escritor español, Javier Cercas, que él hablaba, bueno, que uno, para escribir una novela, él decía en primer lugar que una novela debe primero cambiar la vida de quien lo escribe, para después cambiar la vida de las demás personas. Entonces mi primera interrogante es, de alguna forma, esta es tu primera novela, ¿qué es lo que cambió en ti este libro? Sí, gracias por la pregunta. Primero debo decir que ponerle punto final a esta novela, terminar de escribirla, digamos, fue para mí un gran alivio, un gran aliciente, porque en algún sentido lo que he hecho al escribirla es tratar de expulsar algunos miedos, algunas cosas que venían rondando en mi cabeza, incluso algunas penas. Entonces, de alguna manera, escribir este libro ha funcionado como algo que me ayuda a poder sacar lo que llevaba dentro, lo que no me dejaba dormir a veces inclusive. Y si Cercas dice que cambia la vida de uno al momento de escribir una novela para cambiar la vida del escritor, de alguna manera yo me gustaría cambiar un poquito esa especie de máxima y decir que más que cambiar, remueve la vida de uno, te atraviesa, te impacta demasiado, y primero creo que uno tiene que pensar en eso, en escribir algo que realmente lo mueva, para que pretender de alguna manera mover un poco a los lectores, ¿no? Mover un poco a cada uno de aquellos que se acerquen a la novela. Y bueno, cuando el lector se enfrenta a la novela, es decir, empieza a leer, está ahí desde el inicio la muerte como un factor presente que se evidencia desde la dedicatoria y el epígrafe, ¿no? Que es un verso de Vallejo que dice solo la muerte morirá, ¿no? Que es de España, aparte de este cáliz, ¿no? Entonces encontramos en primer lugar este elemento, la muerte presente, pero a su vez también quería saber, o que nos comentes y compartas con el público, bueno, porque tuvimos una entrevista para el blog Leer por Gusto, ¿cómo empezó a gestarse esa novela? ¿Cuál fue el punto de partida? Sí, claro. Hubieron un par de eventos hace un año exactamente, digamos, que me ayudaron un poco, o que me impulsaron más que ayudar, y me dieron la necesidad de escribir esta novela. Hay varios personajes en esta novela, uno de ellos está en la cárcel, por ejemplo. Entonces hace un año supe que uno de los amigos de infancia que yo tenía, con el que había compartido muchas cosas en el barrio, fue encarcelado. Lo visité, entonces volví a adentrar un poco en ese mundo del que me había alejado, un mundo en el que me había alejado por miedo, ¿no? Y que
al que de alguna manera no quería volver, pero me vi obligado a regresar. Eso por un lado. Por otro lado, supe de la muerte de un joven profesor que me enseñó a mí mientras estudiaba en San Marcos. Murió en sus 30s de manera muy accidental, con una enfermedad, digamos, bastante inesperada. Era alguien, un intelectual, por respeto no voy a decir su nombre, un intelectual con mucho por delante. Y me hizo preguntarme hasta qué punto el tener proyectos a largo plazo, hasta qué punto tener metas en un futuro bastante lejano puede resultar, digamos, valioso cuando hay momentos en los que la vida se corta de manera tan abrupta y tan inmediata. Este par de eventos hicieron que de alguna manera vuelva un poco a la ficción, que yo había dejado por 3 o 4 años. Aludía al inicio sobre la brevedad de la novela, y además de ello también en cuanto al estilo, es un estilo fragmentario, ¿no? Es decir, hay párrafos que resumen una escena, ¿no? Un solo párrafo resume una escena y van sucediéndose uno tras otro, y eso pues le da un ritmo que por momentos, tengo en cuenta por ejemplo el video que acabamos de ver, le da un poco, no solamente ese vértigo, sino también nos remite un poco a lo cinematográfico, ¿no? Pero para no desviarnos del tema y empezar a hablar de cine, quería que empecemos a hablar de los personajes, ¿no? El personaje principal, como decíamos, se llama Joaquín, igual que su padre, ¿no? Tiene un poco más de 20 años, él nunca conoció al padre, y a diferencia de él, que es un intelectual en formación, él en realidad en un inicio no sabe qué hacer propiamente con su vida, y la madre le reprocha y le recrimina. Hay un momento, una frase muy dura que le dice: está comprobado que la inteligencia no se hereda de padres a hijos, ¿no? Y Joaquín, este joven, pues tiene un oficio que es el de pintar ataúdes, como decía, y quería leer un párrafo para a partir de allí hacerte una pregunta, o a partir de ahí formular algo, ¿no? No sé si podemos ver ese párrafo. Bueno, en todo caso, el primer fragmento, que es el de la página 16. Y eso, bueno, va a dar pie también a hablar de una dicotomía ahí, ¿no? El hijo con el padre. Dice, ¿no? Cada vez que oía la palabra profesional, se me aparecía la imagen distorsionada de mi padre. En la casa donde crecí, mi madre siempre se refería a él como el único profesional de la familia, el intelectual, el muchacho prodigio que a punta de lectura salió de abajo, de la pobreza y la violencia de un país en crisis, el pobre genio que murió muy joven. Mi madre, en su locura, se refería al recuerdo de mi padre con esa enfermiza devoción. No puedo olvidar lo infeliz que fui en casa. Yo no me parecía ni siquiera un poco a mi padre. Eso repetía mi madre con desprecio absoluto una y otra vez. Hay ahí ya cuando subraya esa frase, esa enfermiza devoción, ¿no? La enfermiza devoción que tiene esta mujer que perdió al esposo y que recrimina pues al pobre hijo no parecerse pues al padre intelectual, ¿no? Sí, claro. Ahí bueno, bajo la sombra, como bien lo dijiste al inicio, hay muchos personajes que están bajo la sombra de algo, ¿no? Pero si hay una sombra grande en esta novela, si hay una sombra que de alguna manera ocupa todo, es la sombra del padre. Y mientras es un lugar común decir que se busca en diferentes, en cuestiones, por ejemplo en la cuestión literaria, es muy común hablar de parricidio, de que se busca matar al padre, o de novelas que hablan de un conflicto con el padre, para suplantar al padre, tomar el lugar del padre. Aquí, sin embargo, he querido explorar la versión inversa. Es cierto que el padre es la mayor sombra que está allí, pero lo que se busca aquí, a diferencia de otras temáticas, es revivir al padre. Aquí se está buscando, de alguna manera, volver a la vida a ese padre, ¿no? Primero la esposa, la viuda,
que no puede olvidar al marido que murió muy joven y que es muy débil, es muy sensible, se vuelve loca y quiere ver en ese hijo que nace, al que le pone el mismo nombre, la misma imagen del padre. Entonces, desde que nace le empieza a recriminar y le empieza a obligar a parecerse al padre. Obviamente esto no va a suceder. Entonces ella siempre va a estar atormentándolo, enloqueciendo y yendo tras de él, recordándole que no es el padre y que no se parece al padre y que por eso no vale absolutamente nada. Por otro lado, Joaquín hijo, se queja de este tormento de la madre, de esta especie de recriminación constante en casa desde que es muy niño. Se queja de eso, está cansado de eso, pero al mismo tiempo también busca acercarse al padre y también busca revivir un poco al padre, porque el padre, un joven intelectual, ha muerto, pero ha dejado una pequeña biblioteca en casa. Lo que hace el niño desde muy pequeño es ir a esa biblioteca y tratar de leer lo mismo que leyó su padre, para ver si así podía llegar a conocerlo un poco más. Sin embargo, la madre nunca le deja tocar los libros, le dice, no, esos libros son de tu padre, son sagrados, no los toques nunca. De alguna manera él también está en una búsqueda de revivirlo, ¿no? De encontrarlo en algún sentido. Y antes de mencionar, bueno, el otro elemento que a partir de ese párrafo quería mencionarte, la curiosidad que también surgía cuando leía la novela es cómo fuiste delineando a los personajes. Bueno, tenemos primero al hijo, ¿no? Joaquín, pero también a esta madre enfermiza, ¿no? Con esta devoción, ¿no? Totalmente desquiciante, ¿no? Respecto al esposo muerto. ¿Cómo fuiste trabajando estos personajes de la novela? Bueno, el primer personaje que surgió fue Joaquín. Las primeras líneas, la novela inicia diciendo: llevo ya varios años pintando ataúdes, un oficio jodido. No pasan más de 12 horas entre el encargo y la entrega. Pocas veces el pedido es sencillo y termino rápido. Pintar la insignia de un equipo, la cara de un cantante, la imagen de una santa. Tengo plantillas listas para esos casos. El trabajo se complica cuando los deudos quieren que pinte al propio muerto. Nunca traen la fotografía. Entonces tengo que ir hasta la morgue o a la casa del difunto para mirar su cara descompuesta y grabarla en mi memoria. Luego mi tarea es imaginarlo vivo y adivinar su expresión, saber cómo miraba, cómo sonreía. Esas primeras líneas de la novela son las primeras líneas que escribí. Es decir, Joaquín hijo es el primer personaje que se construyó, digamos, en esta novela. Y a partir de él fue que nacieron y surgieron el resto de personajes, ¿no? A partir de él yo tenía que pensar en qué tipo de contexto, en qué tipo de casa tuvo que haber crecido alguien que se dedicase a esto, ¿no? Luego nació, claro, la madre y poco a poco el resto de personajes, pero el eje, de alguna manera, el personaje, digamos, del que nacieron todos los demás es Joaquín hijo. ¿Y cómo fuiste controlando, en el caso de la madre, del delineamiento como personaje, por decirlo de alguna forma, para evitar que se caricaturice, ¿no? Hay un diálogo muy tenso, bueno, lo leo más adelante, pero ¿cómo fuiste controlando esto para que el personaje, valga la redundancia, no se salga de control, ¿no? En este caso la madre. Sí, fue muy cuidadoso, como bien dices. El problema es que la madre es una mujer que, digamos, demasiado sensible, que no ha podido soportar la muerte del esposo, entonces cae en una serie de comportamientos anómalos. Y era muy difícil tratar de escribir sobre ella sin caer, digamos, en lugares comunes, ¿no? O sin caer en excesos. Entonces, lo que al inicio me propuse fue hablar lo menos posible de ella, es decir, tratar de escribirla, pero sobre la base, desde la perspectiva del hijo, no desde la perspectiva de ella misma. Entonces, en general traté de explorar o de ser lo menos profundo al momento de hablar de ella. Sin embargo, cuando ya la primera versión del manuscrito estaba hecho, a los primeros lectores me hicieron notar eso, me dijeron que la figura de la madre, me dijeron, tienes miedo de tocar a la madre, tienes miedo de construirla con mayor profundidad, pero tienes que hacerlo. Entonces volví sobre la novela una vez más y poco a poco, insertando frases una tras otra, traté de darle cierta profundidad, ¿no? A este personaje.
pero siempre con mucho cuidado, tratando de no caer en ningún tipo de exceso. Bien, entonces ahora sí paso, bueno, al otro elemento, bueno, quizás que sea el núcleo central de la novela, acaso, a partir de este cuaderno de notas del padre, que es el que está escribiendo una novela, para pintar un poco más el personaje del padre. Él está haciendo un doctorado en filosofía en Estados Unidos, y la narración de la novela que nos presenta Jack intercala, bueno, la historia del hijo, que también se llama Joaquín como el padre, con unos cuadernos, unos apuntes del padre que cuenta allí que está escribiendo una novela. Esta dicotomía, el otro elemento también allí es, que subrayaba en el párrafo anterior, lo profesional con lo mundano, ¿no? Este hijo que está aprendiendo, luego llega a tener una experiencia como delincuente, ¿no? Tanto ayudando a un asaltante de pasajeros en su taxi, y después empieza poco a poco, ¿no? a llegar hasta esta historia del padre, un poco a querer emularlo, ¿no? No Sí. puede usarlo. Sí, claro. Joaquín, cuando es muy niño, crece con la madre, rodeado de libros a los que no puede acceder porque son del padre, ¿no? Son objetos sagrados. Pero igual crece en ese mundo, ¿no? Una especie de... La madre está todo el día rezando al padre, o hablando imaginariamente con el padre, o recriminando y gritándole a Joaquín hijo por no parecerse a él. Pero ese es el mundo que él conoce. Se llega a hartar de eso, muy joven, 13, 14 años, se llega a hartar de eso y quiere liberarse, y se escapa de casa. Y empieza a sobrevivir en la calle, y tiene que literalmente sobrevivir haciendo diferentes cosas. Ayuda a un taxista que se dedica a asaltar a sus pasajeros, solamente sube pasajeros ebrios a su taxi, y el pequeño, el muchacho, es muy rápido, muy hábil, quitándole los documentos, las billeteras, los celulares, ¿no? Y todo lo demás. Y luego se topa con muralistas que empiezan a pintar las paredes en las calles, y empieza a aprender un poco también de ellos. Entonces, de alguna manera, son diferentes, es con diferentes personajes con los que Joaquín va avanzando y va aprendiendo. Pero se me olvidó la pregunta. Esta dicotomía entre lo profesional y lo no, el mundo intelectual y lo mundano, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay una digamos, lo que quise hacer es marcar una tensión entre el mundo que él había conocido adentro, el mundo, digamos, que la madre trataba de conservar, pero al que él no había tenido acceso totalmente, que es el mundo del intelectual, teórico, el que lee libros, el que trata de encontrar todas las respuestas del mundo en los libros, y el mundo al que él se ve realmente enfrentado ya afuera, ¿no? Donde hay hambre, donde hay frío, donde hay que ganarse el dinero para poder comer. Entonces llega un momento en el que dice a su mamá, tú estás en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo real, ¿no? Este es el mundo de verdad. Voy a leer un segundo fragmento, a ver, a partir de ahí nuevamente hacerte otra pregunta. El fragmento dice, es de la página 30, dejé de ser niño muy pronto, o tal vez nunca lo fui realmente. La imagen de mi madre llorando por mi padre ya está entre mis primeros recuerdos. Todo el tiempo, durante el desayuno y el almuerzo, era ella y sus alabanzas por el difunto. Por la noche, antes de dormir y muy temprano por la mañana, era ella y sus rezos en voz alta. Si por alguna razón me cruzaba en su camino, era ella y sus reproches excesivos. Reía frente a mí, llamándome bueno para nada, o me lanzaba una mirada intensa, corta, llena de un odio que nunca entendí. Otras veces simplemente me regañaba o me jalaba de las orejas, inventando cualquier excusa. Llegué a temblar frente a ella. Sentía su presencia y me invadía el pánico. Por eso me alistaba desde muy temprano para ir a estudiar. Una hora antes de lo debido ya estaba afuera, caminando lentamente hacia la escuela. Solo en las aulas el mundo cambiaba para mí. Todo era tan distinto y yo respiraba con tranquilidad. Mi madre no aparecía por detrás de alguna puerta. ¿Cuántas veces deseé que esas mañanas no terminasen? Quería preguntarte sobre el estilo y cuántas veces empezaste a corregir, ¿no? Conversábamos, bueno, antes de iniciar el diálogo sobre esta anécdota, bueno, que hablando otra vez de cerca, cuenta en una columna que estaban en la casa de Carmen Balcells unos escritores, entre ellos Gabriel García Márquez,
y él empezó a acribillar preguntas a todos, ¿no? Y él le pregunta acerca de cuántas veces has escrito tú uno de tus libros. Y Cercas dice, bueno, yo he corregido todo un libro, qué difícil, no creo que he corregido una o algunas páginas. Y García Márquez le dice, no, todo el libro, ¿no? Y él le dice, yo al menos 3. En tu caso, Jack, ¿cómo ha sido el proceso de escritura, el de corrección, y si acaso, bueno, este libro que tenemos entre manos ahora, si es que ha tenido algunas versiones anteriores? Sí, eso es una pregunta muy interesante. Primero que de alguna manera yo en ningún momento he hecho lo que García Márquez hace, que es algo muy trabajoso, pero me imagino que es algo muy útil. En mi caso, no he reescrito el libro en su completud en ningún momento. Lo que he reescrito son cada uno de los fragmentos. Este libro está hecho de varios fragmentos o pastillas, como a mí me gusta decir, y lo que hacía era avanzar cada uno de ellos de manera muy extensa, temporalmente hablando. Es decir, cada fragmento podía, de 5 o 10 líneas, podía tardarme 3 horas o 4 horas o quizás 5 horas, porque los escribía de un tirón muy rápido, pero luego volvía sobre ellos, sobre ese mismo fragmento. De alguna manera iba reescribiéndolos, pero fragmento a fragmento. Si el libro está reescrito, de alguna manera está hecho, pero fragmento a fragmento, nunca en su totalidad, ¿no? Terminaba un fragmento después de mucho trabajo, no podía escribir más de un fragmento al día, y eso, digamos, ya lo daba como terminado, como hecho, como algo al que no le podía volver a meter la mano porque sería para echarlo a perder. Entonces fue así más o menos el proceso de escritura. Ahora, cuando ya tuve el libro completo, por supuesto, lo compartí con algunos amigos, y luego también, bueno, con el editor, por supuesto, trabajamos sobre las líneas, hicimos algunos retoques, digamos, afinamos el texto, ¿no? Básicamente fue ese el proceso. Y en el caso del lenguaje, ¿cómo empezaste? Bueno, por ejemplo, hay este pasaje que acabo de leer, ¿no? Que hay mucha tensión, pero que también requiere un cuidado para darle no solamente para la atmósfera, también al párrafo, reflejar sobre todo esa tensión, en este caso que es del hijo con la madre, ¿no? Que hay otro pasaje también, ¿no? Muy intenso de este encuentro entre el hijo y la madre algún tiempo después cuando él se fugó de casa, ¿no? Hablando del lenguaje. Sí, a ver, para emplear o sea, para el tipo de lenguaje que he utilizado en este libro he partido básicamente de un gusto personal, ¿no? Yo, en principio, me gustan mucho las novelas breves. En segundo lugar, me interesa muchísimo las primeras líneas de cada novela. Cuando abro un libro y no me atrapa desde el primer párrafo, es muy difícil que continúe leyéndolo, a no ser que sea por una obligación académica, ¿no? Y para mí un lenguaje impactante, un lenguaje intenso, es un lenguaje que está liberado de cualquier adorno y de cualquier tipo de descripción abundante, digamos, ¿no? El lenguaje es bastante directo, bastante claro. Tú al inicio hablabas de imágenes cinematográficas, quizás sea porque he tratado de que el lector imagine un poco la atmósfera sobre la base de los personajes y de la historia. Yo le doy mucho privilegio a la historia, más que a una descripción detallada de cómo es cada personaje o de cómo es un espacio en el que el personaje se mueve. Trato de ser lo más ágil posible, ¿no? Bueno, este diálogo es en realidad como una degustación, porque el verdadero diálogo es leer el libro. Entonces, ya para ir cerrando el asunto del libro, que quedará también como tarea pendiente de aquí los presentes, de llevarse el libro, es ya una vez publicado el libro, esta es tu primera novela, ¿qué sensación tienes en la medida bueno, que hay que enfrentarse a la lectura pública, ¿no? Has publicado antes algún cuento, has hecho textos de crítica, pero tener una novela y que está bajo otros ojos, bueno, que está la familia, están los amigos, ¿no? ¿Cómo enfrentas eso? Sí, yo he perdido totalmente el pudor desde la primera vez que compartí un escrito. La primera vez fue muy difícil para mí, era muy
tendría 16 o 17 años y era como que esto es algo mío, es como si van a leer algo digamos, muy íntimo, muy personal, a pesar de que la ficción no tenga que ver con la vida real siempre. Entonces, pero ya, digamos, el trabajo de periodismo me ayudó un poco a pulir esto, digamos, esta especie de pudor inicial. Y ahora nada, solo espero que lo lea todo el mundo, ¿no? Y que llegue a todas las personas interesadas un poco en esta historia. Tengo muchas expectativas. Hay algunos lectores, digamos, he tenido la suerte de compartir esa novela antes de que se publique con algunos lectores. Se han escrito un par de reseñas muy interesantes. Les ha gustado a los lectores a los que les he compartido, así es que confío en que la novela, bueno, le guste a la mayoría, ¿no? Y es curioso eso de las lecturas, porque bueno, al final cada lector lee de acuerdo a ¿no? a las ideas, a las concepciones que tiene. Y hay, por ejemplo, reseñas, ¿no? muy acuciosas, la de Rómulo, por ejemplo, para el blog, la de Lenin, ¿no? que la publicó ahora. Y ahí se me viene bueno, a la mente esta dicotomía sobre la vocación artística también que menciona creo Lenin, ¿no? en su reseña de ahora que publicó, ¿no? Y en la novela como de refilón también se menciona un poco esa crítica, ¿no? El personaje de Sebastián, ¿no? sobre lo que los artistas hacen, sobre aquello que el público le va a gustar, un poco eso. Sí, exacto. En la novela se puede encontrar de alguna manera esa tensión entre qué tiene que ver esta novela con la vida real, por ejemplo, ¿no? O entre qué tiene que ver una obra de arte con la vida real. Hay artistas, o un artista en específico con el que se cruza el protagonista, que dice que se documenta, que conoce la realidad y que va a pintar las paredes con la realidad que él ha visto en la calle, ¿no? Sin embargo, Joaquín Hijo, aprendiz todavía, ve esas pinturas y se da cuenta de que no tiene nada que ver con su realidad, con la realidad que hay, ¿no? Hay una tensión ahí, hay una crítica ahí, sobre todo a la pose del artista que quiere de alguna manera decir que está representando cierta realidad, ¿no? Que tiene cierto conocimiento y que de alguna manera su obra está ayudando a entender ciertos fenómenos sociales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, que se puede hacer, pero hay muchos que lo hacen de manera muy frívola, ¿no? y superficial. Entonces hay una especie de crítica ahí encubierta que, bueno, la estoy descubriendo un poco ahora. Y ya para ir finalizando, tú estás estudiando un doctorado en Estados Unidos. Esta distancia, bueno, ¿cómo enfrentas? Porque tienes la labor académica, es ardua, ¿no? Tienes muchas lecturas, creo que tenías que ver como 50 libros de una lista para un examen o un trabajo. Pero ¿qué margen queda vos para la lectura placentera y para escribir, ¿no? allá? Sí, bueno, esta novela, dicho sea de paso, la escribí en el momento en que menos tiempo tenía. Yo cuando estaba aquí en Lima, bueno, trabajaba, iba a casa, leía mucho. Y cuando llegué a Estados Unidos y empecé con el régimen doctoral, que es muy intenso, es muchas lecturas, muy poco tiempo libre. Y sin embargo fue allí cuando estaba plagado de tantas lecturas y donde además volví a aprender a leer más rápido de lo normal, en el que me volvió un poco la práctica no solo de la lectura, sino de la escritura, porque hay que escribir mucho allá, y si bien es cierto, no hay que escribir ficción, te da cierta práctica, ¿no? Y utilizaba los pocos momentos, digamos, libres, por la noche sobre todo, antes de dormir, para escribir algún fragmento de la novela. Y más que un trabajo extra, era más bien una especie de juego de liberación, ¿no? Era una especie de relajamiento después de un intenso día de trabajo. Bien, Jack, yo quiero felicitarte, te agradezco por pedirme que yo esté aquí acompañándote. Bueno, primera vez que presento un libro, bueno, presentar felizmente se ha dado este formato de conversación. La novela, bueno, yo cuando he leído la versión que me pasaste para la entrevista, bueno, me sentí una alegría y a la vez un tremendo alivio de que sea tan buena la novela, saber poder disfrutarla, poder defenderla, ¿no? A veces uno, por la amistad, tiene que decir, bueno, es la novela de mi amigo y es buena, ¿no? Pero la novela, felizmente, por fortuna, se defiende sola
¿no? Sabemos más o menos cómo funciona este asunto en el circuito literario. Y bueno, ahora ustedes que están aquí, los invito, bueno, a llevar la novela. En la parte posterior, la editorial está ofreciendo a 20 soles y bueno, a conversar con Jack. Les agradezco mucho su asistencia y no sé si tienes que decir algo. Sí, nada, solo tengo unos agradecimientos muy breves. Los he copiado para que sean breves y no tarde nada. Primero quiero, bueno, agradecerte a ti, Jaime, por estar aquí, por todo el apoyo que me has brindado. Bueno, Jaime es director de Lee por Gusto, que es probablemente ahora la página de literatura más importante en internet. Así es que muchas gracias por eso, muchas gracias a la Casa de la Literatura por permitirme usar estas hermosas instalaciones. De modo muy personal, ahora quiero agradecer a Dios por darme una familia que me ha respaldado mucho en todo y me ha aconsejado siempre. Están aquí felizmente. A mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis primos, a todos ellos muchas gracias. Gracias también a todos los amigos que han hecho un esfuerzo por estar aquí. Hay amigos de colegio, hay amigos de universidad, de Villarreal, de San Marcos. Hay un amigo con el que estoy compartiendo la universidad también allá en Estados Unidos. Hay amigos de algún trabajo por el que he pasado. Entonces, de verdad me siento muy contento de que todos estén aquí. Y especialmente gracias a quienes, sin haberse cruzado conmigo en su vida, han venido a esta presentación, atraídos solamente por el libro. Muchas gracias a ellos. Y como la versión final de este libro no es 100% mía, quiero agradecer al editor de Animal de Invierno, Leonardo Dolores, con quien nos sentamos a leer y a mejorar línea a línea esta novela. Gracias al maestro y amigo Bruno Caferata, autor de la impactante pintura que aparece en la portada de esta novela. Gracias por ceder tu pintura, Bruno. Y gracias a todos quienes leyeron las primeras versiones de esta novela para darme excelentes y entusiastas comentarios. A Francisco Ángeles y Jennifer Thorndike en Filadelfia, a Edmundo Pasoldán en Nueva York, a Marlon Aquino en Chicago, a quien le debo el título del libro también, y a mis colegas en Lima, Rómulo Torretoro, Gonzalo Galarza, Lenin Pantoja, Cristian Ábalos, Berenice Tello, Lucero Raimundo. Sin la ayuda de todos ellos este libro no sería el mismo. Y finalmente, gracias a mi lectora más rigurosa, con la que he caminado de la mano durante los últimos años, gracias María Inés por soportarme a mí y a mis libros, por oír mis líneas cuando las leía en voz alta. Gracias porque sé que después de tanto tiempo me quieres todavía. Eso es todo.